Programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Buenos días, estamos iniciando ya este lunes 17 de junio. Gonzalo Rosero no nos acompaña y están en nuestros estudios el doctor Gonzalo Silva y el doctor Ramiro Román. A los dos les hemos invitado por un primer tema que ha ido saliendo otros y que vamos a aprovechar que los dos están para que comenten algunas de las cosas que están pasando, que son, digamos, el tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, los primeros actos de su presidente, el sacerdote Tuárez. Y entonces vamos a discutir también, y yo pongo el tema así, discutir, porque hay que conversar sobre esos temas. Y la delación premiada, ¿qué significa esto? ¿Cómo está estructurada la delación? ¿Qué nomás se puede hacer con ella? ¿Hay la posibilidad de que esto pueda ser manipulado? Es un avance, al fin y al cabo. Los que se acogen a esto podrán estar involucrando a alguien con el afán de beneficiarse, o a su vez es la desesperación de ver que los otros, los reales autores o los autores intelectuales de estos casos, sobre todo de corrupción, puedan descargar toda la responsabilidad de ellos en aquellos que ya han sido detenidos. Así es que estos son los temas que les planteamos. Les saludamos nuevamente al doctor Gonzalo Silva y comencemos diciendo, como cualquier alumno de Derecho diría, ¿no? ¿Qué es la delación premiada y desde cuándo comienza esta? No sé si solo desde el Código Integral Penal, porque no recuerdo que haya habido esa figura en el código anterior. Pero ¿desde cuándo comienza y qué significa? Bienvenido, doctor Gonzalo Silva. Gracias, Francisco, por la invitación. Un saludo cordial a mi distinguido amigo, el señor doctor Román, y a la ciudadanía. Mire, la cooperación eficaz aparece ya en el Código Orgánico Integral Penal a partir del 10 de agosto del año 2014, que implica un acuerdo, un convenio entre el procesado y la Fiscalía con el fin de proporcionar elementos suficientes, precisos, verídicos y comprobables respecto a unos hechos que se investigan y sobre presuntos responsables que han intervenido en estas infracciones. Este beneficio, esta institución creada o que se contempla como norma en el Código Orgánico Integral Penal, permite incluso a que se limite a presentarse exclusivamente en la etapa de la instrucción. ¿Y por qué en la etapa de la instrucción? Porque de esta manera la Fiscalía podría solicitar una reformulación de cargos o una vinculación a otras personas. Punto 1. 2. Con esta delación premiada, que se llama, permite también de que quien delata, ¿cierto?, se beneficie de una canonjía superior a la normal,
por parte de la Fiscalía, por parte del Judicial, a petición fiscal, con un mínimo de 20% y un mínimo incluso hasta de 10% en determinados delitos. Además de esto, el delator pues está protegido. ¿Se vuelve un testigo protegido? Un testigo recontra protegido, ¿no es cierto?, por parte de la Fiscalía y judiciales, hasta que termine el proceso e incluso cuando se dicta sentencia, a él y a sus familiares. Es decir, nos encontramos frente a una protección sobrenatural de un delator, que siempre es parte del delito. Claro, pues si no, no sería porque delator. Siempre será parte de este delito asociativo que conocemos los abogados penalistas, en el sentido de que cuando existen dos o más personas se puede hablar de estos delitos de asociación. Este sería el marco primario. Ahora bien, ¿es constitucional? ¿Es inconstitucional? ¿Por qué es constitucional y por qué es inconstitucional? A ver. Hablemos de lo segundo, porque a lo primero no vamos a llegar. No vamos a analizar. La delación, la cooperación eficaz es inconstitucional. Desde su punto Mencionemos de vista, 4 puntos o hay fundamentales. una teoría general que podría Sí. llevarnos a eso. El artículo 1 de la Constitución de la República recoge de que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y de justicia. Los derechos de protección de los ciudadanos lo encontramos y enunciados y como enumerados en el artículo 75, 76 y 77 de la Constitución, y la seguridad jurídica en el 82. O sea, existen disposiciones claras. Dentro de estas disposiciones de protección están 4 que vamos a mencionar. Viola el principio de legalidad. ¿Qué implica esto? El desconocimiento de la Constitución y las leyes cuando dice cuando dice el artículo 76.4, todas las pruebas actuadas en contra de la Constitución y las leyes son nulas. Si la delación está recuperando pruebas, ¿no es cierto?, violando el principio del segundo, de la autoincriminación, que no solamente está en la norma constitucional, sino en los tratados y convenios internacionales, para citar uno, exacto, sí. Es prohibido el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. No se puede autoincriminar una persona, no se puede incriminar. Obra también esta autoincriminación como norma en la Constitución de la República a la que me refiero, cuanto en el Código Orgánico Integral Penal. Viene lo otro, que destruye el principio de inocencia. Si la Fiscalía, como titular de la acción penal, artículos 195 y 444 del COI para la investigación, ¿no es cierto?, es la única autorizada para investigación pre y procesal y su intervención durante todo el proceso, ¿cómo ha de entenderse que acude a una cooperación eficaz desluciendo su función de investigador? Ahí esperemos. Y termino con la cuarta. Sí. Y termino con la cuarta. La proporcionalidad entre las infracciones y las penas. ¿Cómo es que al autor le ponen 10 años y al delator le ponen 1? ¿Cierto? Entonces, todos estos 4 parámetros simplemente citados, porque hay un montón de más, ¿no es cierto?, nos llevan a la conclusión de que la cooperación eficaz, cuanto el proceso abreviado, son inconstitucionales. Y algún momento tiene que esto derogarse, como lo hicieron también con el proceso de conversión que había en el Código de Procedimiento Penal del año 2000. Doctor Román, bienvenido. Bueno, aquí hay 2 planteamientos. El uno sería que esta figura que se está usando, que consta en el código, que nadie ha denunciado como inconstitucional, podría llegar a serla en virtud de las otras. Pero claro, cuando dice autoincriminarse, no es cuando reconoce en la investigación un delito y cuenta cómo se han organizado para robar, no solo no se está autoincriminando, sino que la Fiscalía parecería descubre su participación y el otro, como decía, cuenta.
Claro. ¿Cuál sería su reflexión? Bienvenido, buenos días. Buenos días. Para mí, Francisco, es realmente muy importante estar aquí al lado de Gonzalo Silva, al lado suyo, y un saludo a todas las personas que nos escuchan. Bien, el 491 del COIP, o el Código Orgánico Integral Penal, tiene un avance desde el 2014, cuando justamente se crean se establecen varias instituciones en el Código Orgánico Integral Penal. Muchas de ellas no teníamos antes, porque el sistema acusatorio adversarial de las partes que habíamos asumido es, por obvias razones, un asunto que viene desde los norteamericanos, desde los ingleses. Es la isla que se llama en Europa el planteamiento fundamental de dar una manera de ver diferente al procedimiento. Los alemanes, por ejemplo, si usted puede observar muchos de los casos, y muchos de los europeos o los que están en el continente, dijéramos así, están planteando justamente una posición de un sistema acusatorio adversarial y punto, pero no de las partes. Las partes significa dar cabida a cada parte. Hay varias partes procesalmente habladas. Si tenemos la víctima, tenemos el sospechoso o sospechoso, el procesado, el enjuiciado, el que tiene recurso y tiene varias maneras de expresárselo, pero está allí. Pero bien, avancemos en esto. La cooperación o la delación privada, yo creo que tenemos que ir a eso realmente. En el campo de las denuncias o en el campo de la corrupción se han sido un tanto eficaces. Quiero dejar claro eso. Y en la práctica ha sido eficaz. ¿Por qué? Porque una persona que entregue información, una persona que tiene una documentación, una persona que surte efecto dentro de una investigación, si bien es cierto, se le ha modificado la pena, se le ha dado la total protección, ha permitido la investigación. Pues. Entonces aquí hay un efecto procesal que resulta va positivo sobre el derecho penal. Porque, perdón, estoy bastante... Sí, gracias por acompañarnos así. Realmente el punto es de que el derecho procesal va sobre el derecho penal en esa parte. Y tenemos la capacidad ya de establecer materialidad, hablando desde el derecho procesal, y ya no solamente de una parte que es cuáles son los resultados que tenemos en un momento si se cometen delitos. Es decir, en esa parte el derecho procesal ha caminado más, ha ampliado más y ha ampliado tanto que en la parte de organizaciones bastante importantes, mundialmente habladas, de corrupción. Sobre todo de corrupción. Realmente hemos tenido la cooperación que nos ha apoyado y hemos tenido justamente que ir analizando. Yo sí creo que se tiene que analizar esto. Y esto es cuestión de la Asamblea. Claro. El legislador es el que tiene que hacer las reformas, si cree hacerlas o debe hacerlas, pero en ese fondo tiene que ver también qué es lo importante y qué es lo que realmente necesita el país para que, si hay reformas, no vayan a viciar esta investigación que realmente ha venido siendo bastante eficaz. Claro. Pero ahí la pregunta sería, doctor Román, para este momento podría el señor doctor Silva, sí dice, ¿no? Esta sería inconstitucional en virtud de la aplicación de nuestra Constitución como está prevista. Pero claro, dice la presunción de inocencia y dice, y uno ya no presume inocente cuando el fiscal encuentra que ha manejado recursos que no tienen, y si va a contar de dónde ha obtenido esos recursos, sí podría ser. Ya no es que se autoincrimina, sino que al reconocer la investigación se da o no. Es que en el derecho procesal tenemos el 491, ahí está la cooperación eficaz, está establecida legalmente. O sea, ya se hizo la legislación en parte desde mi punto de vista. Aquí hay que hacer una cosa más privada, una delación más directa dentro de un proceso concreto donde exista
ese medio probatorio que, bueno, un medio probatorio y después una prueba ya en un juicio con un tribunal que tengamos nosotros que ir observando. Pero esto tiene que mantener mucho la intervención de los jueces. Yo creo que es muy importante, no solamente el fiscal, que es el titular dueño de la acción, que dicen ya. claro, de la investigación, pero o del proceso mismo, pero dentro de esto tienen que los jueces ser quienes eficazmente valoren primero, den importancia después, porque hemos visto varios casos, por ejemplo, desde mi punto de vista hay el caso del exministro. Es que lo que pasa es que no me acuerdo muchas veces los nombres. ¿De cuál? ¿El exministro de Energía? Pareja. Que le dijeron que iba a venir a dar Pareja. cooperación eficaz y vemos que al final parece que no se cumplió el acuerdo, ¿no? No sé qué pasó. O no llegaron a un realmente acuerdo. uno no conoce los entremeses que hubieron allí, pero me parece que no hubo un efecto de cooperación eficaz concreto, ¿no? Pero más que nada tiene que ser privilegiado. A veces yo digo, hubieron fiscales como el doctor Carlos Vaca que estuvieron en un momento determinado en investigaciones en Odebrecht en Brasil y cuando vinieron acá nos callaron cosas. Dijeron, no, hay que esperar las investigaciones. Hay de investigar uno que estaba ahí unos mismo, 6 meses para recién comenzar en procesos y hacer públicas las cosas. Entonces, este tipo de situaciones yo no creo que solamente tienen que ir al efecto constitucional. Si se quita esta parte de el código. Bueno, se quita más que nada esta parte de que yo soy totalmente inocente y el principio de presunción de inocencia me quita a mí, dentro de la cooperación eficaz, esa inocencia que tengo, porque yo debo comenzar siendo inocente, pues. Pero eso pasó en el derecho procesal y eso pasó en Estados Unidos, en Inglaterra pasado, y claro, nosotros hemos copiado, en Sudamérica hemos copiado, perdón, que hable así, un modelo anglosajón en general, ¿no? Un modelo desde ese punto de vista y realmente ha mantenido una cooperación importante cuando hacemos el caso último de un cuaderno de la señora que nos da una cantidad de nombres que para mí todavía falta leer bien los nombres, para mí falta ampliar esa posición, porque esa ampliación llegaría más arriba, no solamente a hablar del señor Alvarado, del señor pero habla Mira, del señor presidente también, ¿no? Bueno, habla no solamente de él, claro. y habla también de un expresidente, porque a veces no queremos leerlo o no queremos verlo así. Desgraciadamente ese es el matiz político o el matiz cuando se va a una investigación, que lo que queremos realmente es llegar a un frente y no a todo. Yo creo que la investigación tiene que ser totalmente libre e investigar completo lo que se necesita. Y eso es lo que tiene que pasar allí. Doctor Silva, y ahí una pregunta así, digamos, que a lo mejor no se debe hacer, pero en la Constitución, esto de la presunción de inocencia, frente a, usted decía, deslucir la acción de la Fiscalía, más bien no es buena la acción de la Fiscalía que descubre a una primera parte y esa parte ayuda a descubrir el resto, la estructura, y en ese cuaderno la que nos puede decir qué mismo escribió es justo esta persona a la que ya la Fiscalía ordenó detenerlo para investigación. Mira, Francisco, además de que la cooperación eficaz, este acuerdo entre Fiscalía y procesado se mantiene en reserva, mira, es otra violación. Así. Yo digo que es inconstitucional dentro de los parámetros que se han analizado, por la autoincriminación que es prohibida y porque el principio de inocencia queda desconocido. Fundamentemos esta parte. Por favor. Si el artículo 491 del Código Orgánico Integral Penal se refiere a la cooperación eficaz, y si tú lees, y la ciudadanía y los abogados que están pendientes de esto, leen el artículo 46 del mismo cuerpo de leyes, cuando se refiere al atenuante trascendental, encuentras exactamente lo mismo de la cooperación eficaz. En la cooperación eficaz
se benefician hasta un mínimo de 20 y mínimo de 10, mientras en la atenuante trascendental hasta un tercio del mínimo de la pena. ¿Por qué no aplicar la atenuante trascendental que tiene los mismos elementos, los mismos requisitos de la cooperación eficaz? ¿Por qué no lo toman esto? Y este también no Porque esto es beneficiar más a un delator que es un delincuente más que ha actuado en estos procesos asociatorios. Pero y en este artículo de igual manera no se volverá inconstitucional. A la persona, no, claro. Aquí ya dice, no, es que esta atenuante trascendental es una cooperación, una colaboración. Es una cooperación eficaz, pero es que como son usted mismo lo ha atenuantes, dicho. pero son atenuantes. Ya. Estos son atenuantes. Acá ya no es un atenuante, acá es un una reconocimiento negociación. de un beneficio casi total, de inclusive los argentinos hasta de exención. Dice el artículo 46, a la persona procesada. ¿Cuándo está procesado uno? Cuando ya inició la etapa de la acción, de la formulación de cargos. Etapa primera, instrucción. Dice, que suministre datos o informaciones precisas, verdaderas, comprobables y relevantes para la investigación, se le impondrá un tercio de la pena que le corresponda, siempre que no existan otras agravantes constitutivas o modificatorias de la infracción. Si usted lee el artículo 491, que permíteme en un segundo, 491, dice, se entenderá por cooperación eficaz el acuerdo de suministro de datos, instrumentos, efectos, bienes o informaciones precisas, verídicas y comprobables. Incluso el artículo 46 dice, y relevantes, más todavía. Entonces, no es conveniente acoger el artículo 46 y sí el 491. ¿Por qué no acogen el artículo 46? Tiene una lógica. Porque en la parte final del artículo 46 dice, siempre que no existan agravantes constitutivas o modificatorias de la infracción. Siempre, o sea, es imperativo. ¿Y por qué? Porque estos delatores que ahora aparecen en estos juicios son funcionarios públicos. Y cuando son funcionarios públicos no pueden ser beneficiarios de ninguna atenuante. Por el contrario, se agrava la situación de ellos con un tercio adicional. Así dice el Código Orgánico Integral Penal. Entonces, esto sí es un juego de corrupción al que me refiero y que está constando tanto en la norma del 46 cuanto en la norma del 451. Pregunta es, ¿por qué no se utiliza el artículo 46? Pregunta, primero. Segundo. Y ahí yo diría, porque le beneficia más y podemos obtener más información. Ya con también el otro. tienen en la otra, igualito es. Pero es que en la otra sí hay la posibilidad de que le apliquen el de ser funcionario público. Eso. Entonces, por eso le digo. No, entonces da es que beneficio. Ahí está el beneficio. Ahí está el beneficio. Por eso es de la acción premiada. Exacto, de la acción premiada. ¿Se puede beneficiar a quien delata? Yeah. Ahora, ahí vendrá una cosa, doctor Román. Permíteme terminar esta partecita, ¿no es cierto? Entonces, al hablar del principio de inocencia al que se refirió muy extenso Ramiro, sí, pues que no es un principio que pues nació desde ahora, o aparece en estos códigos, o en la Constitución actual, en la modernización de la justicia de becaria, y ya se tiene más. Todavía hace más de 200 años, cuando se escribió por parte del Marqués de Becaria, el libro sobre los delitos, sobre las infracciones y las penas, ya se refirió al principio de inocencia, ya se refirió al principio de legalidad, ya se refirió a la proporcionalidad entre las infracciones y las penas. Entonces, aquí lo que hacemos es trasplantar mal determinadas disposiciones legales a nuestro código. Jeremías Bedman, un alemán, nos recuerda claramente que lo que son buenas leyes para un país no las son para otros, ¿no es cierto? Entonces se impone un análisis de esto. Ahora que la Corte Constitucional está haciendo interpretaciones muy bonitas, yo recuerdo simple y llanamente esta. Hace pocos días, dictó una resolución respecto a la receptación, lo que se conoce normalmente como cachinería. Y allí se pronunció la Corte a pedido de una consulta provincial y de oficio, que en los cachineros debe primar el principio de inocencia. Entonces, aquí, ¿por qué no lo mismo? Pues ágiles, 5 vocales. Estos no son cachineros, sino de alto vuelo. Doctor Román, aquí uno podría decir, bueno, aquí se encuentra en el propio código y el legislador. Nada, digamos, hay que recordar que los que hicieron esto son los que posiblemente van a ser juzgados.
con este Código Penal. Por algo habrán puesto, digo yo, de alguna manera, los dos artículos. Los dos artículos. A lo mejor para que un abogado les defienda y diga esto ha sido inconstitucional. ¿No es cierto? ¿Cómo le convertimos a esto como un hecho de investigación real y que nos pueda ayudar a descubrir? Porque los que han estafado, y ahí sí viene la parte esta al país, no es solo que se han robado, han estafado al país. No son pues así cualquiera que piden pruebas los que están siendo acusados, ¿no? Como que aquí está el recibo o aquí está el depósito, ¿no? Y resulta, aquí está el cuaderno con las fechas y eso habrá que tener con un perito, ¿no es cierto? Y si dice la señora, estas letras siguen tal cosa, ¿se puede desechar eso o no? Bueno, todo pueblo es impugnable. En el derecho procesal penal todo el tiempo, y hago acuerdo desde hace 30 años, se maneja una cosa que es muy importante y ha mantenido esa posición desde la Corte Nacional, ahora antes Corte Suprema. Justamente en el caso Restrepo pasó algo que fue muy importante. Alguien que dijo, sí, yo fui. Aquí estuvimos, se dejaron en tal cueva, se fue a Guápulo, se encontró esa cueva, hubo osamentas de personas mayores de edad, no aparecieron los niños Restrepo y continuamos hasta Yambo. Y hasta ahora no sabemos si en Yambo están o no están. Pero en el fondo, eso es lo que pasó en el medio probatorio en principio y después y en la prueba, porque ya fue a juicio. Pero en el fondo yo creo que todo tiene que ser comprobable y tiene que ser totalmente objetivo. Tiene que la fiscalía... Lo que dice el doctor Silva, sí, pues, o sea, dice, oigan, aquí un delincuente dice y les voy a contar cómo era la cosa. Y cuenta bonito. Y cuenta bonito. Pero es que cuenta bonito, pero también hay que entender todo lo que tiene a su alrededor y qué es lo que quiere hablar. Yo quiero dejar claro una cosa, porque se ha conversado con Gonzalo una parte del 491. La segunda parte del 491 dice, o permitirá la identificación de los responsables o que sirva para prevenir, neutralizar o impedir la perpetración o consumación de otros delitos de igual o mayor gravedad. Es decir, ir más allá para el futuro. Yo quiero dejar claro esta parte, porque no es solamente obtener los medios probatorios o si se van a hacer bien las cosas. Yo siempre creeré que la fiscal, la doctora Diana Salazar, en su manera de actuar hasta aquí lo ha hecho con total frontalidad, y espero que siga desde ese punto de vista en el tratamiento de las cosas. Pero también hay que tomar en cuenta lo futuro. ¿A qué vamos si estamos en una organización? Queremos hacer organizaciones delictivas, tratar solo organizaciones delictivas o grupos delincuenciales, donde están solo familias. Hay que establecer la normática internacional de derechos humanos. Cambiar el código también. Desde que nos pase ciertas cosas, no solamente desde el viejo mundo, como llamábamos a Europa, también veamos Asia y veamos lo que es Latinoamérica. Latinoamérica realmente ha tenido un cambio dentro del efecto del derecho penal, no solamente la copia de artículos o ir atizando a llegar a establecer este tipo de cooperaciones, etcétera, o ver cómo la vamos argumentando mejor para llegar a delaciones privadas. Pero sí quiero dejar claro algo que es muy necesario. Si es funcionario público, porque aquí viene acto de función, en el derecho penal tenemos que entrar al funcionalismo penal. Y el funcionalismo penal trata no solamente delitos que van al dolo, sino a culpa, en la responsabilidad, o tratemos, hablemos bien, en la culpabilidad, porque hay tipo antijurídico y culpable. La culpabilidad tiene que manejarse en dolo y culpa. O sea, aquí, no es un tema administrativo. Es que aquí tenemos que irnos a las personas jurídicas también. Por supuesto, tenemos que irnos a las personas jurídicas y hay que hacer la ampliación también de los artículos 49 y 50. Yo siempre he hablado en esa parte y espero
no equivocarme. ¿Por qué? Porque dentro de la dogmática internacional lo que tenemos son omisiones, no solamente tenemos acciones. El dolo o cuando causamos daño, no solamente lo hacemos por acciones para actuar, sino también en omisiones para actuar. Callarse, no dar información. Este cooperador eficaz tiene que ser eficaz, pues. Tiene que ser efectivo, Tiene que ser llevarnos probado, tiene que ser totalmente establecida la condición y que no vaya a una consumación de delitos mayores, más graves o iguales. Esa es la parte más importante. Entonces, me parece, solo para concluir, mi estimado, yo lo que quisiera es ampliar en una parte. Yo creo que hay que hacer una extensión a la cooperación eficaz. Yo creo que... Y eso es reforma al código. Es que cuando nosotros hablamos desde el acto de función, hagamos desde el acto de función no solamente del funcionario público. Claro. Estamos todos hablando de actos de función. Todos podemos cometer delitos en función. Estamos siendo abogados, médicos. Usted no separaría el tema público de lo privado, porque están en funciones. No, si es un médico, mire, si es que es el otro peculado abogado. privado existe, Claro. en el Ecuador no existe. No está Aquí no tenemos tipificado. tipificado. Entonces, cuando no lo tenemos tipificado, estamos dando oportunidad a que se cometan más actos de corrupción. Yo voy realmente a una parte de eficacia en la prueba y cómo esa prueba eficaz, tratada desde la fiscalía, llevada a los jueces, tiene que terminar siendo más funcional para actuar en una sociedad que tiene que dar un ejemplo en ampliar el derecho penal funcionalmente hablando. Esta idea de que se solía decir en las universidades, doctor Silva, de que se aplicará la ley más bien la más favorable, y esta idea de lo de más favorable, que al que ha delinquido o al ciudadano que ha sufrido por ese acto delictual. Mire, Francisco, para que quede muy en claro lo que se está manifestando es, la cooperación eficaz no solo es para los funcionarios públicos, es para funcionarios, es para cualquier persona que interviene en los delitos. Por supuesto. Sino que usted nos recordaba que del 44 es por la sanción mayor. Ya. Porque así dice el código en 47.19. Bien, cuando Ramiro dice que faltó esta parte de leer del artículo 491, el segundo, cuando dice, o permitan la identificación de sus responsables, o, una conclusión disyuntiva, sirvan para prevenir, neutralizar, o impedir la perpetración o consumación de otros delitos de igual o mayor gravedad, pero a posteriori, pues, no actual. Yo estoy ahorita siendo juzgado por drogas, pero estoy enterado de que se van a mandar una tonelada más a otra parte. Aprovecho la oportunidad para que se me considere esta cooperación eficaz. Esto es lo que ya quiso decir conocía el legislador. que salieron otros aviones con droga. No, pues ya salieron. Eso pasó con los pilotos. Exacto. Claro. Varios pilotos, Entonces viene, varios momentos y se fueron. Exactamente. Entonces, para eso es esta parte de la cooperación eficaz. Delitos posteriores. Bien. Sobre la favorabilidad entre los... Este es otro principio que viene desde el tiempo de Beccaria, para tomarlo más como a este clásico que verdaderamente dejó una escuela en el derecho criminal, en el derecho penal, desde la preclásico, los clásicos positivistas y la tercera escuela. Él ya habló sobre el principio de... Pero hay un escritor finalista que es Wetzel, que es muy claro sobre esta cuestión, alemán, sobre el problema de la favorabilidad o la retroactividad de la ley penal. Es claro, nuestro código establece que cuando existen dos normas sobre un mismo tipo, ¿no es cierto?, pues siempre se aplicará la más favorable al procesado o al reo. Y entonces ahí están aplicando las 490 y... No, aquí lo que están es reconociéndole por tu colaboración este beneficio. No es que te están diciéndote, pero por esto te estamos bajando. Pero más favorable sería la menor pena, o sea, la trascendental.
no la otra, a mi criterio Ya. nada más. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto de la favorabilidad, ya lo encontramos en la Constitución de la República, lo encontramos en el Código Orgánico Integral Penal, en diferentes tratados sobre el problema de la favorabilidad, siempre en favor del reo. Eso es siempre. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es el cuestionamiento, digamos? Entonces, el cuestionamiento es de que se analice si es necesario mantener esta norma del artículo 491 y siguientes porque esto está perjudicando a la misma Fiscalía y su investigación. ¿Se podría usar eso para dañar la investigación? Pero, por su vea lo que pasa con el señor Capaya, el señor Carlos Pareja, yo no sé. Vea lo que pasa con él. A él lo trajeron, él dijo todo lo que tenía que decir con sus buenos abogados, dijo, y en el fondo entonces no ha dicho nada. Por eso o será sí que dijo no le han dado. todo y no le tomaron en cuenta. Y eso se puede abrir. Pero es que no puede, porque es una de las calificación. privadas. Perdóname, Gonzalo, ¿cuál es la calificación que hace la Fiscalía De en su reservado. momento? Ah, La viene por eso. calificación la tiene que hacer el fiscal y el fiscal establece las condiciones en las cuales acepta o no acepta lo ¿Y que se puede, Claro. alguien Eso puede está. revisar Entonces, ese acuerdo? Por supuesto. Claro. Es el Si es que no se pasar a los presentan los jueces y elementos revisar los suficientes jueces. de cooperación, Y los pues jueces. puedes revocar el fiscal tranquilamente, no considerarlo. En este caso no lo considera. No ni considera. se Y acaba el pues, tema. entonces, ¿a qué va todo Ya. esta conversa? No, no, ¿A qué va? es- A que se analice que Nos es pueden pasar necesario. gato por libre. con eso. Exacto, porque yo puedo ser un genio de configurar un delito, infracción, irresponsables, y tenerles entretenidos en la etapa de instrucción a todo mundo, y pasa la instrucción y se acabó, y ya no pudieron hacer nada en Nada contra de más. otras personas. Entonces también esto es peligroso, ¿no es cierto? No es Ya. esta es una Es un técnica claro. de Ese es un investigación peligro. que tú sabes, Por Ramiro, supuesto. que puede Ese es un y de peligro. hecho pasa. No, y no, de y hecho pueden pasa. algunos vivos, por eso es que les hemos planteado a ustedes para descubrir las aristas de qué nomás se puede hacer con esta cooperación Entonces, eficaz. es necesario, Francisco, de que se considere esto. Si es constitucional, mantenerlo. Si es inconstitucional, apliquemos la otra disposición. Así de fácil. ¿Por qué? Porque mañana pasado se apreciarán una cantidad de demandas o denuncias sobre la inconstitucionalidad de esto. Ahora mismo yo le pondría una petición a la Corte antes no se ha Constitucional para demandado, que por analice. ejemplo? Porque quienes tienen que estar más interesados en esto son los funcionarios judiciales. Háblese de Los fiscalía jueces. y háblese de judiciales, ¿no es cierto? Entonces, cuando la señora ministra fiscal actual, en su concurso para la fiscalía, ¿qué es lo que le preguntaron? Sobre la cooperación eficaz. Pero si ella es muy ducha en esta cuestión de la cooperación eficaz. Si está manejando todos los días la cooperación eficaz. Pero parece que Pregúntenle, es el doctor Dávila y el doctor Zavala, que fueron quienes que intervinieron en eso, era que le pregunten, señora doctora, ¿usted está de acuerdo con la cooperación eficaz? ¿Por qué Pero sí? es que ¿Por qué no? seguramente para Es ellos inconsti- eran de acuerdo que sí es constitucional. Entonces para ellos era de acuerdo esto. ¿Sabe? No, señor, Puede esa no ser, es cooperación, porque la señora fiscal general habría yo, sin duda, creo, expresado, yo no estoy de acuerdo con eso. Con eso. Por esto, por esto otro, por esto otro. Pero si le preguntan qué usted cree de esto, pues caramba, digo todos, ¿no? Claro. Doctor Román, mucha gente dice es valioso para poder descubrir y alguna ventana hay que abrir para poder entrar a estas organizaciones tan cerradas que incluso, como se está demostrando aquí, se toman los estados. Por supuesto. Y entonces, claro, Por supuesto. en la Argentina usted ve gracias a los cuadernos del chofer, aquí a los cuadernos de la asesora y nada menos que vicepresidenta de la Corte Constitucional. Por supuesto. O sea, no es que una persona que no sabía qué es lo que estaba llegó a haciendo. Altos niveles, claro. O sea, y uno dice, esto parece una hoja de ruta de todos los que han gobernado en estas últimas décadas. Por supuesto. Mire, Se debe reformar, se debe plantear así como inconstitucional o ir a una reforma que ponga límites a esto. y yo vuelvo a decir lo que Ya. planteé. El 491 existe como ley, punto. Ya, Está como ley. es la ley. Estamos en el principio de legalidad, Ya. en el COIP, y eso es la parte importante de esto. La otra parte. Aquí, en un momento determinado, habla de responsables. Ujú. Dice,
Cuando se permite o se identifica a sus responsables, no habla de sospechosos, no habla de procesados, sino habla de responsables. Y cuando habla de responsables, terminamos en juicio. Es decir, la cooperación eficaz, cuando se la entrega, se está viendo otros responsables. Se está descubriendo a los otros. Porque la persona que entrega la información eficaz por aceptación de fiscalía con los anexos que nos habla aquí, estamos hablando de que existen responsables para juicio. Y el juicio, para hablar de responsables, termina en sentencia. Entonces, la sentencia trae consigo responsables, les quita la inocencia. Claro. Así de sencillo. Por eso los hace responsables y los sentencia. Entonces, en esa parte yo sí quiero dejar claro y ampliar este artículo 491, la parte que dice responsables. No tiene otra opción. Se actuó, se hizo eficazmente y en el juicio estamos hablando de responsables y de los que vengan en lo demás. En lo demás, otros delitos. Tenemos nosotros que investigamos asociación ilícita. Voy a poner el caso del vicepresidente. Claro, ahí no ha habido eficaz, él no ha rendido versiones ni nada, pero tenemos algo que es muy necesario, que aparecen otros delitos. La Fiscalía y los jueces, 426, si mal no recuerdo, pero que no me olvide ese artículo, en el COIP dice justamente que cuando en sentencia los jueces del tribunal vean que existe otros delitos, puede disponerse que la Fiscalía investigue. Y eso es lo que pasó. Entonces, ¿de qué hablamos? La eficacia de una persona, el tratamiento justamente de que eso sea eficaz, tiene que haber los requisitos fundamentales. Si bien es cierto, primero tiene que ser verdadero. Se tiene que establecer la verdad. Que hay verdad que ¿Por hay... qué tiene que ser? Porque tiene que ser verdadero, tiene que haber instrumentos, tiene que haber efectos, tiene que haber bienes, tiene que haber informaciones precisas. Precisas son comprobables. Y comprobables, por obvias razones, tiene que hacerlo la Fiscalía en la investigación para llegar a un juicio que lleve a responsabilidades y termine sentenciando. Pero si no, se volvería también la palabra del delator contra el... Por supuesto. Mire, lo que ha pasado en Odebrecht, yo quiero dejar claro lo de Odebrecht. ¿Cuáles funcionarios de Odebrecht? Ninguno. Están en los juicios. Ninguno. Y de los que han estado en los juicios, ¿quién ha quedado sentenciados? ¿Qué no pasó en el caso Odebrecht para no dejar en la ¿Cuál cárcel será el a muchos acuerdo de ellos? entonces al que habrán llegado y qué será la delación? Pero si ellos grababan, pues. Claro. Dese cuenta lo que significa la defensa para ir a la fiscalía y decirle, sí, claro, yo puedo colaborar, puedo eficazmente colaborar. Y aquí está nuestra delación. Nuestra delación está allí y, claro, nosotros pagamos al señor fulano de tal, que era presidente de la República y todo lo que sea, que ha terminado siendo hasta suicidar, pues. Entonces, esto yo creo que debemos hacerlo con total cuidado los ecuatorianos, ampliarlo funcionalmente, ampliarlo, el derecho penal. Delimitarlo y ampliarlo resulta así, aunque sea una contradicción. Delimitar no sería sino hacer más expansión del derecho. Más expansión. Para llegar al funcionalismo penal más ampliado. ¿En qué sentido? Porque claro, muchos han de decir, ay, ¿qué le pasó? Usted habla de derechos humanos, ahora viene a expandirme el derecho penal. Claro. Y aquí, ¿qué pasa si estamos hablando de que se debe incluso dejar sin topar delitos, etcétera, a las personas que contraen matrimonio igualitario? Entonces, voy a quedar claro en esto. Yo creo que hay que hacer una expansión en el derecho penal para que nuestra sociedad, en el campo de delitos, en el caso de corrupción, donde tiene varios tipos penales, sea sancionado efectivamente. Tiene que efectivamente hacerse eso y tiene que hacerse con cooperación. Doctor Silva, ahí hay un ejemplo, por lo del vicepresidente. No, o sea, el tío no
no ha dicho quiero hacer una delación premiada ni cosas por el estilo, se han aguantado la sentencia, no explican de dónde son los 14 millones de dólares que tiene en la cuenta, no explican por qué tenía los informes del sobrino en la computadora de él, no explican nada, pero las pruebas están ahí, o sea, está la plata, están los informes en la computadora, y entonces ahí también dependemos del juez. Bueno, está la plata ya del señor Topic, está clarísimo. ¿No es cierto? Bueno, pero el señor Topi Pero eso es lo que dijeron, la hace sentencia. una empresa con la plata Sí, esta pero- y resulta que se A queda ver, el dueño no de la hay empresa. peculado privado, tipificado. Exactamente, Donde a eso tiene iba yo. peculado privado y Ya. se acabó A el eso tema. iba, correcto. A Eso, eso entregó el perfecto. dinero y se acabó el problema. Ya. Entonces, ¿qué es lo que Está el pasa? tema. Que de lo que yo recuerdo, la Corte Suprema, la Corte Nacional, en su sentencia dijo de que dispone a la Fiscalía investigue una serie de delitos. De delitos. Creo ¿sí? que 6 o 7. Dentro de ellos estaban el peculado y el enriquecimiento ilícito. Ujú. El peculado y el enriquecimiento ilícito requiere de un informe previo que también es sostenido de su improcedencia en el Código Integral Penal, en el artículo 581, parte final, de que se requiere, digo, del informe previo de la Contraloría General del Estado sobre el peculado y sobre el enriquecimiento ilícito. La pregunta es, ¿han pasado tantos meses? ¿La Contraloría General del Estado ha elaborado un informe? No. Y cuando se elabora, ¿qué pasa? ¿Ya? Claro. Y los Eso no diferentes sostenible. delitos, lavado de activos, que estaba la señora ministra fiscal, era directora del UAFE anteriormente, la UAFE. Y así por el estilo. Entonces, a esto me he referido yo. Ya. A esto me he referido. No, usted De que y no el se doctor maneja- Román acaban de descubrir toda una cortina en donde nos acaban de decir casi que no está pasando nada. Es que esto es lo que acontece. Entonces, si el derecho, el Código Orgánico Integral Penal, ¿no es cierto?, se retrotrae para su preparación, para su ejecución y su consumación, ¿no es cierto?, a lo que pusieron doctrinalmente varios escritores, solamente voy a mencionar 2, para ver, Bustos en Argentina y hablemos de el mismo Zaffaroni. Basta leer a ellos simplemente, a pesar que con uno de ellos no comparto en muchas Con cosas. Zaffaroni Con Zaffaroni, debe ser. no comparto. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Que ya se habló del concurso real y el concurso ideal de infracciones. Por supuesto, ya se habló de otra manera. Ya está en nuestro código. ¿Por qué no aplicar eso y no esperar lo demás? Entonces, a esto me refiero. También esto es fase de una corruptela judicial. ¿No es verdad? Sí. No estoy usted siente diciendo ahí más que lo correcto. que se está manejando también Lo que algo conviene. para... Lo ya. que conviene. Y lo que le ¿Y en conviene al contra de país. quién? Y lo que le conviene al país. El derecho penal moderno es que se refiere a la parte final reparatorio, a la parte intermedia punitivo y a la parte primaria del reconocimiento de determinados derechos limitados. Todo el mundo se pregunta, ¿y la plata? ¿Dónde está? Claro. No es que aquí tenemos, ¿dónde está la plata para esto? ¿No es cierto? Entonces, ya Ramiro se refirió a todos estos responsables, que si no existe pues la voluntad y conciencia en los responsables, no pueden ser culpables, desde Nippels y Ortolán, y podemos hablar horas sobre este tema, esta temática en alguna clase, ¿no es cierto? Pero vamos a lo principal. ¿Qué es lo principal? Consideremos, ¿es procedente mantener la cooperación eficaz? ¿Es procedente mantener el proceso abreviado o derogarlos y acudir a las otras normas que ya tienen el Que Código están en Orgánico? el propio código. Usted me preguntará, Francisco, pero usted es un penalista, ¿y usted cuántas veces habrá acudido a la cooperación ahí. eficaz y al proceso abreviado? Nunca. Nunca. No ha recomendado Nunca. Bueno, eso Mis demostraría defensas han sido que sus, para absolver que sus o al clientes no culpable eran culpables. aminorar su situación. Ya. Mire usted, esta ha sido. Ya. Entonces, por eso es que sostengo Claro. con esta vehemencia Claro. lo que digo. No, y es perfecto, porque además así uno logra, estos debates deben tener Claro, ustedes en la por supuesto. cátedra, normalmente, ¿no? Por supuesto. Doctor Román, para cerrar esto, porque no quiero tampoco dejar de que discutan ustedes el tema del Consejo de Participación Ciudadana, las salidas y las actuaciones del nuevo presidente. Para concluir esta delación, ¿se debe reformar ahora
que se le está aplicando y que parece que es una pequeña ventana que nos puede llevar a descubrir lo que ha pasado estos 12 años? Yo creo que sí. Tiene que hacerse una reforma, tiene que haber una delación privada. La delación privada, por obvias razones, desde Brasil ya la tenemos. En el caso de Brecht, Pero vino no con la sabemos delación qué pasa, privada. ¿no? ¿Qué pasó en el tema? Y ¿Qué nunca acuerdos quedó. habrán llegado? Y el acuerdo, Alguien tiene que ayudarnos tenemos a una descubrir lista de eso. acuerdos Claro. que la Fiscalía debe haberse enterado porque fueron los fiscales allá, fueron los funcionarios judiciales Fue allá. el señor asesor Mera, jurídico, el sí, señor Mera, de la que era el presidencia, el y asesor llevó jurídico a de la otros, presidencia Doctor a estar Vaca. allí. el doctor Vaca como con un fiscal asesor general. Sánchez. No, con el Eh, doctor, creo que Espinosa. Espinosa, que además ha estado Y la ahí. señora ministra fiscal. el doctor Espinosa, Ya. que ya también desaparecido, ya está A buen prófugo de la recaudo. justicia y bueno, Director bueno, yo veo jurídico una de la cantidad de Fiscalía cosas que está General. pasando. ¿Sí? Y empleado también en la UAFE. También. Es decir, O sea, una cantidad en de 2 cosas, años se han cubierto todo. aparte de asesorar en todo lo que significaba allanamientos. Y entonces etcétera. hay uno, doctor Román, hay uno sí dice la cooperación eficaz sí nos ayuda. Bueno, En pero medio de esta estructura de tanta gente metida, ayuda. Hablemos de delación, pues. Ya. Hablemos de delación. Así le establecen como delación. Le establecen como una delación, un acto que Listo. yo soy y que delato. Y la delación trae consigo que sea privada Ujú. y desde mi punto de vista yo no sé si hablar. A veces hay casos o se ponen en problemas después cuando me voy afuera. Público. O sea, todo lo público tendremos o los funcionarios públicos pueden hacer una delación, por supuesto. Desde mi punto de vista estamos claros en esa parte. Aquí quiere ampliarse a lo privado, quiere ampliarse a la situación de empresas. Ujú. Las empresas tienen que ser investigadas. Tienen que- Odebrecht tiene que ser más investigada. Y no sería bueno Por que nos favor, entre sumemos con otros. el procurador a los juicios que tienen en los Estados Unidos y en otros Por países. supuesto. Yo Sí, creo ¿no? que Hasta dentro ahora de esto no- tiene que manejarse una posición, además, de ampliación de leyes, Ya. que deje de darse las vueltas. La otra ocasión yo le decía a Gonzalo aquí, tiene que la legislatura actuar. Actuar. Desde ya la Mire, experiencia nosotros obtenida, tenemos ¿no? sentencia y hacemos, por supuesto, toda esta eficacia de cooperación o no eficacia de cooperación, hacemos resoluciones, sentencias que dicen pague. Al señor Gras le dicen 30 millones. Y yo pregunto, ¿y el resto? O sea, y es- Entonces está totalmente el resto callado del resultó resto. eficaz, claro. Ahí están empresas en Esmeraldas Ujú. y en tantos lugares que lo conocemos los ecuatorianos, ¿no? Yo creo que esto es de todos los ecuatorianos conocemos. Y quizá que eso es lo siguen que actuando causa las empresas. indignación, Y ¿no? está Desde en el luego. centro carcelario una pena de tantos años mínima en un delito de lavado de activos que es mínimo. Yo Por siempre el- dije qué van a hacer en los demás delitos. Y hasta aquí, ¿qué están haciendo? Nada. Así de sencillo. Entonces, hay cosas que se tienen que dejar claras. La posición de la cooperación es eficaz, es cierto. Es eficaz, pero ¿hasta dónde dialogan? ¿Hasta dónde creen? ¿Y hasta dónde van a llegar a ser con todo lo que están hablando eficazmente Y- en esas Y, relaciones? claro, y para terminar con esto, yo diría, y también, ¿vale que solo la Fiscalía tenga la capacidad de llevar adelante esto? Mire, lo que pasa es de que estamos con ese armaje. Ya, dentro una de la- estructura se hizo, estructura ¿no? es del 195 de la Constitución, la Fiscalía es la que tiene eso, pero yo Entonces, creo es dueño que... del proceso. Sí, por supuesto, pero también tenemos que darle independencia a la Fiscalía. Ah, ya. Yo saludo la parte que hace la doctora Salazar en eso. Cuando fue al Consejo de la Judicatura y dijo que yo quiero tener independencia. Déjenme quiero tener nombrar, independencia. Por supuesto, la independencia tiene que dársela desde un punto de vista no solo económico. Ya, porque plata le pueden dar, políticamente, por pero favor. dejarla Se actuar. tiene que dejar que la Fiscalía actúe. Pero eso ya es Sí. disposición. Pero eso ya es una reforma constitucional, Sí, pero tiene que ¿no es hacérsela. cierto? Tiene que Tenemos que hacérsela. regresar. Sí, Porque si no pero la hacemos, la dejamos a la comparto Fiscalía con tu controlada. criterio, Y comparto. la dejamos Tenemos que controlada, volver. hacer eficaz una cooperación, en qué condiciones, y en eso estamos quedando. Yo creo que la Fiscalía debe actuar independientemente.
sola desde un punto de vista, pero también deben los jueces, que tienen que ser garantistas no solamente del debido proceso, tienen que ser garantistas de un Estado de Derecho y tienen que mantener justamente una posición en las sentencias, pero hay que hacer algo previo. Yo por eso siempre decía, ¿qué pasa con una cooperación previa? Aquí está, señores, tengo el dinero, está en mis manos tanto dinero, está en tal lugar el dinero, las maletas, entrego ese dinero, pero también quiero dejar claro que solo acusen desde el señor vicepresidente para abajo. Claro. Eso nos está pasando. Las reformas constitucionales, entonces. Para fundamentar un poquito más lo que dijo bien Ramiro, es cuándo va a tener la Fiscalía y la función judicial su independencia, su autonomía económica, financiera y administrativa. Tienen que acabar no tenemos ni vamos a tener con esta Constitución. Tienen que acabar la Corte. La única fórmula es retomar la Constitución de 1998 y allí sí la Fiscalía tendrá su ley orgánica de la función de la Fiscalía. Usted había propuesto una vez aquí esto de hacer una consulta entre la Constitución del 2008 y de 1998, cuál tiene mejor prevalencia racional al pueblo ecuatoriano. Y esa podría ser una gran opción, ¿no? Esa podría ser una gran opción. Ahora la otra, que está ahí antes de que se nos termine el tiempo. Tenemos ya al sacerdote Tuárez, que a lo mejor, no sé si ya le ha llamado a consultar algo, doctor Silva, pero no. Soy de tendencia jesuística y él es dominico. No, él es, bueno, por lo menos en orden es distinto. Uno dice, bueno, este consejo, yo soy de los que ha criticado su propia existencia, pero este consejo tiene una representatividad de un promedio del 4.5% del electorado en sumatoria total. Y dice que habla solo con gente de su nivel y que quiere otro edificio, que necesita seguridad. Claro, esta es la parte así como del primer lanzamiento, ¿no? Y a continuación dice, vamos a revisar todo. ¿Qué rol debe jugar este consejo hasta que el país debata qué hacer con ellos? ¿Cómo puede debatir qué hacer con cualquier otra cosa más, no? Nos admiramos de que hayan ingresado los miembros del Consejo de Participación Ciudadana ya posesionados, porque el voto popular fue minoritario, pero fue voto popular. Ya, punto 1. El punto 2, ¿y por qué no nos admiramos de cómo ingresaron los que están ahora ejerciendo los cargos o los órganos del Estado, como son Fiscalía, como son Corte Constitucional, con excepciones, y como son los demás? ¿Con qué clase de votación ingresaron? Eso no nos admiramos, ¿no es cierto? No, porque había un proceso. Sí, pero no es lo mismo que el pueblo ecuatoriano vote a que los otros elijan casi a dedo. Es una cosa diferente. Bien. Ahora bien, la Corte Constitucional, el Consejo de Participación Ciudadana, pues tiene funciones específicas. Dicen que no pueden topar, ¿no es cierto? Porque blindaron los señores de la Corte Constitucional las resoluciones del Consejo de Participación. Este blindaje no existe, primero. Y en segundo lugar, no se permiten leer bien la Constitución de la República en el artículo 431, que dice, cuando se refiere a la Corte Constitucional en particular, los miembros de la Corte Constitucional no están sujetos a juicio político, ni podrán ser removidos por quienes los designen. ¿Quiénes designó a los del Consejo? El Consejo de Participación Transitorio. No obstante, estarán sometidos a los mismos controles que el resto de autoridades públicas y responderán por los demás actos u omisiones que cometan en el ejercicio de sus funciones. Aquí está la respuesta, clarísima. Entonces, ¿qué pasa con estos señores que dictaron esta última resolución? ¿No es cierto? Que se convirtieron en legisladores constitucionales. A una opinión de consulta lo vincularon y desconocieron la norma del artículo 67 de la Constitución de la República. Cuando yo escuché el día sábado en una radio de la localidad, si me permite decirlo,
la Radio Latina, en un programa a las 7 de la mañana, que la doctora Rodríguez, miembro de estos grupos minoritarios, dijo 3 ocasiones que no es vinculante, no es vinculante una opinión de la Corte Interamericana. ¿Usted diría que se puede revisar Por las de supuesto, estas? si ella lo dice, ¿cómo es que los otros sostienen? ¿Y cómo es que Bueno, los 5 de como mayoría? nosotros dicen- Y después sale el señor presidente de la Corte Constitucional a hacerse un lavado de manos, a decir sí, cuando él firmó con los otros 4 señoras, y bien, firmaron el voto de minoría. Y ahí dice, quienes hemos leído bien las sentencias de mayoría y de minoría, que debe esto considerarse para una consulta popular. Dice el doctor Salgado Pesantes. Y después sale a la prensa y dice, no, ¿cómo van a creer esto? Y pues, la adopción todavía no se puede, porque yo no puedo hablar, dice, porque es probable que llegue a nosotros. Si la adopción ya estaría aceptada. Ya se fue a la Corte. Vea, mi Y lo querido, del Consejo, para terminar esta parte. Ya viene el otro tema. Lo que es botaron ese. al suelo 5.000 millones de años en que apareció el hombre a la tierra. Y lo botaron al suelo estos 5 señores. 2.000 años del derecho romano respecto a la adopción. Para concluir la cuestión, que estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, hay muchas cosas que sí estoy de acuerdo, pero sí tienen que revisar. ¿Quién les niega esta potestad? Podrían. Doctor Román, bueno, ya se tomó parte de lo de la Corte Gracias. Constitucional, pero yo le diría entonces ahí, doctor Román, por favor. Doctor Román, en lo del Consejo de Participación, nadie suele, ni el doctor Silva nos acaba de decir, que tenía una transitoria, el transitorio, digamos, tenía una autorización que se dio en la consulta y que era el 3, el documento 3 que estaba ahí. Pero en virtud de eso, este consejo que se acaba de posicionar podría revisarlo y dice, bueno, como va a hablar solo con el presidente, no hay ni ministros, no hay nada que no sean al mismo nivel de él. ¿Qué pueden hacer? Y mientras tanto discutimos si debe o no existir este consejo. Bueno, primero, yo respeto los criterios, respeto las opiniones de los funcionarios y de todas las personas, pero yo no comparto. Primero, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social nos ha demostrado que es el consejo para tomarse el poder y mantener un poder. Quedemos claros en eso. Eso ha pasado en la práctica y debemos ser totalmente, yo creo que hablo de efectividad cuando planteo en el elemento procesal de cómo se prueba. Y se va probando en el país que ha ido pasando. Pero hay algo que es muy necesario. El doctor, fallecido, el doctor Julio César Trujillo, que no hay cómo olvidarnos las palabras que nos dijo él, y yo quiero acogerlas el día de hoy. Él decía, esto tiene que desaparecer. El Consejo de Participación Ciudadana no puede estar, no puede existir. El proceso de la democracia tiene que darnos a nosotros otra condición de poder caminar. Esa fue la posición que él tuvo. Y claro, voy a dejar claro que yo le respaldé una posición directa justamente en esa parte. Por supuesto que lo hacía en forma pública, con un abogado en libre ejercicio, y lo seguiré haciendo toda mi vida así. Pero creo que el Consejo de Participación Ciudadana debe desaparecer. Bien, ahora, ¿cómo debemos hacerlo desaparecer? Hay consulta popular, hay muchos que dicen que no, otros dicen que sí. Desde mi punto de vista, en la población, todos somos el poder. Ahí está el poder. ¿Dónde lo entregamos ese poder? En una votación, democráticamente. Y eso tiene que ser lo que debe pasar por el Consejo de Participación. Yo creo que cualquier posición que se vaya haciendo de interpretación constitucional, etcétera, termina, para mí, ensuciando o termina haciendo una cosa diferente. Mi punto de vista es de que el señor presidente dice que quiere hablar con el señor presidente de la República, pero
claro, de presidente a presidente debe ser muy importante que converse. Claro. Pero yo sí creo que tiene una cantidad de instituciones y de Con las que va a personas tener que en las trabajar. diferentes personas que tiene que entenderse, porque además las designan, para poder ir armando un gran esquema que nos vendrá a establecer que el Consejo de Participación Ciudadana no camina más. Por otra parte, desde mi punto de vista, sin aceptación social, quiero dejar claro esto, el 4 o 5% sin aceptación social. Por favor, hagan caso a la población, a los hombres y mujeres de este país, o no hablemos de hombres y mujeres, a todas las personas en este país que votamos. Decimos no el Consejo de Participación. ¿Hasta cuánto se vayan a quedar? No sé. Es problema de los momentos de ocio, decimos popularmente, ¿no? De quienes quieran tomar de la quien decisión. quiera tomar la decisión. Pero yo iría creo ahí que por la población tiene que la tomar la consulta decisión del en este 98 sentido. y del 2008, ¿no? Esa es una muy 30 buena segundos, propuesta, por favor. 30 segundos, mi querido Francisco. Mire, ¿cuánta razón tengo de lo que es necesario acudir a la Constitución de 1998? Estamos peleando ahora porque desaparezca el Consejo de Participación Ciudadana, que es inútil, inservible, punto. Con la Constitución de 1998 ya desaparece todo el Consejo de Transparencia. Que el Consejo de Participación Ciudadana es apenas un dedo en la mano. Esto hay que honrar lo que dijo el doctor Julio César Trujillo, retomar los 3 poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial. Allí está. Y no nos pongamos folclóricos a tratar de recoger firmas, hablar con las cámaras y que esta potestad de oposición del pueblo ecuatoriano tiene que primar. Están ¿Podría yéndose fuera de lo ¿podría normal. hacerlo esto el presidente? Una Pero por consulta, ¿sí? supuesto. ¿No se cargará? No necesariamente. Es Y colegislador, pasaría ¿no? a la historia el señor presidente de la República con esta petición. Colegislador El y presidente podría de la República plantearlo, es ¿no? colegislador y Exactamente. puede intervenir aparte de la Asamblea. Eso es todo. Nada más Así es para terminar algo Sí, que es muy gracias. importante. Mire, Gonzalo, yo creo que terminemos algo que comenzó. Se refería a un Gonzalo asunto Silva. muy- Sí, pero Ya sé. quiero dejar Solo claro estamos. que estas cosas creo que no podemos dejarlas allí. Tienen que tomarse decisiones y caminamos justamente dentro de esto para que el país tenga un avance más en legislación. Por supuesto. Yo creo que la legislación tiene que hacer. Y otra parte que se tiene que tomar Convocar, en ¿no? a cuenta legislar. también es todas las reformas para recuperación de dinero, porque no podemos estar endeudados, todos los ecuatorianos y ecuatorianas, Mientras otros están sin recuperación de dinero. Pero si que la están Contraloría en el dice que mundo y en tiene los 1.000 paraísos millones de fiscales. dólares para recuperar y apenas 20 tenemos en las arcas. Está vergüenza. Ahora en La Comisión en la de Comisión de Anticorrupción, Anticorrupción antes de que se nos vaya- dice que tiene que ser rápido una cosa, que solo han sido 18 millones recuperados. Y que son de los 35.000 Ya se han solamente quedado. en dar dádivas. Esto fue lo que dijo el señor doctor Julio César Trujillo, cuyo fallecimiento se cumple ya un mes, el 19, ¿no? Una vez que cesen mis funciones, ya no como funcionario público, ni en ejercicio de ninguna función pública, sino como simple ciudadano, pediré a los ecuatorianos que quieran adherirse a mi opinión que pidamos la extinción de este organismo. Híjoles, entonces ahí sí que Ahora, si no me acompaña nadie, estaré solo. ¿qué podría arrojar, digamos, este recambio, doctor Trujillo? Quedarían las funciones que tradicionalmente se han establecido en una república: legislativo, ejecutivo y judicial, con funciones muy propias y características de varios siglos de existencia. Yo quiero agradecer al señor doctor Gonzalo Silva y al doctor Ramiro Román, con quienes hemos dialogado sobre estos temas. Estarán ya con nosotros el doctor Mauro Terán y haremos un contacto con el doctor Farid Simon. Enseguida volvemos. Inicio de espacio promocional y publicitario. La noticia del